Abogado Cristian Prado, ¿cuál es su punto de vista a las preguntas de la consulta y referéndum que se realizará este 21 de abril? Muchas gracias por la oportunidad, estimado Luis. Un cordial saludo a todos los esmeraldeños. Primero, quiero comentarle que este gobierno a mí me sorprende cada día más, pero en negativo, no en positivo. Y voy a empezar con un preámbulo. Este fin de semana hubo un acontecimiento a nivel mundial que fue justamente el bombardeo de Irán a Israel. Y cito esta noticia porque recordemos que el presidente Noboa mandó a la vicepresidenta de la República como embajadora del Ecuador a Israel. ¿Cuál es el punto? La falta de empatía y de preocupación por parte del presidente de la República y de la Cancillería del Ecuador en por lo menos decir, ¿cómo está, señora Abad? Ahí tú nomás estás dándote cuenta que tenemos un presidente sin corazón, sin empatía, porque los ecuatorianos eligieron una vicepresidenta y él escogió a su binomio. No se lo escogieron, él lo escogió. Incluso la vicepresidenta Abad alertó de lo que estaba pasando en Israel. Puede haber diferencias políticas y personales, pero que no llegue a ese punto en donde le dé lo mismo si su vicepresidenta esté bien o esté mal. Con este preámbulo, si así actúa el presidente, imagínese cómo va a actuar con un pueblo que necesita y está ávido justamente de fuentes de empleo. ¿Y por qué lo digo? Al momento de impulsar esta pregunta, la E, sobre la modalidad de la contratación por horas, pero aquí abro paréntesis, recordemos que en campaña él estaba en contra de la contratación por horas porque de boca del mismo presidente, en ese entonces candidato, Daniel Noboa, decía que era una acción regresiva de derechos y que con él eso no podía ejecutarse. ¿Qué cambio, no? Ahora como presidente es el que está impulsándola y es una de las cuales le preocupa sobremanera para que el pueblo le diga que sí en esta consulta. Y le vamos a desdibujar y vamos a aclarar y orientar a nuestro pueblo. Esta pregunta, por supuesto, que es regresiva de derechos, porque dos estamentos importantes de la acción laboral, tanto de empleados y trabajadores, está en riesgo. Primero, quienes ya tienen la estabilidad laboral. Está en riesgo que los gobiernos que vengan y los empresarios de este país puedan suprimir partidas o decirte muchas gracias, hasta aquí nomás, nosotros nos vamos a acoger a la contratación o a la modalidad por horas. ¿Por qué? Pero según el ministro de Trabajo dijo que eso no va a suceder. Dentro del anexo no especifica, por ejemplo, el límite de contratación de personas que van a hacer o van a adoptar esta modalidad. En otros países, del 100% de la gente que contratan, el 5% solamente debe de estar contratada bajo esta modalidad que es la por horas. Pero en cambio acá te dejan la apertura tanto a las instituciones, porque recordemos que la ley es tanto para el sector privado como para el sector público. Te dan la potestad de no tener límites. Significa que una institución pública, como por ejemplo el Magisterio del Ecuador, pueda decir, nosotros nos vamos a acoger a la pregunta que se aprobó en el referéndum del mes de abril y vamos a decir que, por ejemplo, el 50% de la plana docente debe ser contratada por hora y vamos a empezar a suprimir partidas. ¿Usted se imagina lo que llega a suceder con ello? De las empresas privadas, de la misma manera, quienes hayan ganado su estabilidad laboral están en riesgo porque van a decir, como no tenemos límite de contratación por horas, vamos a despedir a todos y vamos a cambiar la modalidad y vamos a empezar a hacer la contratación por horas. ¿Por qué? Ellos, los empresarios y los estados y los gobiernos que llegan a tener mandatarios con pensamiento empresarial, es lo que justamente han venido pidiendo desde hace años. Es su sueño erótico, es su sueño húmedo. Primero, de tener un sueldo básico unificado congelado o disminuirlo. O la otra etapa que es que se apruebe esta clase de modalidades de contratación para no pagar decimoterceros,
décimos cuartos, vacaciones y para no pagar el seguro. Porque la señora ministra, a mí me gustaría saber escoger con cuál de ellas me quedo. Con la que salió en el mes de febrero diciendo que el trabajo por hora estaba en 1,98, o cuando salió en el mes de marzo la ministra del Trabajo diciendo que estaba en 3,80, o cuando salió ahorita en el mes de abril diciendo que estaba en $5, o la que salió la semana pasada diciendo que ya estaba en 7,80. ¿A cuál ministra del Trabajo le creo? ¿A la de 1,92, a la de 2,80, a la de 3,80, a la de $5, a la de 7,80? Entonces, ellos están en este ofertillo de sueldos o de remuneración por horas porque saben que el pueblo ecuatoriano les va a dar la espalda en esta pregunta porque está en riesgo tanto la estabilidad laboral de los que ya están y de los futuros jóvenes, porque se supone, entre comillas, que esto va direccionado a ellos. Jóvenes, no caigan en el error. Miren, ustedes deben de luchar para que exista la estabilidad laboral cuando se los contraten, porque ya lo que he citado, no tendrán 13º, no tendrán vacaciones, etcétera, etcétera. Pero tampoco ahí nos dicen en los anexos que, por ejemplo, una persona, dama, es contratada por horas y durante sus horarios de trabajo tiene una relación sentimental. Y bajo ese proceso de su relación sentimental queda embarazada. ¿Qué va a pasar? ¿Ella tiene estabilidad laboral? ¿Ella va a permanecer en su horario de trabajo? Por supuesto que no. Porque como ya no le es útil al empleador o a la institución, lo que le va a decir es, como usted tiene ese problema del embarazo, porque los empresarios lo ven como un problema, porque no va a tener la agilidad para poder cumplir sus funciones, lo que le van a decir es muchas gracias. ¿Qué va a suceder? Esto también afectaría con las personas con discapacidad. Correcto. ¿Qué es lo que va a suceder? Le van a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí nomás. ¿Cuál va a ser la modalidad de la contratación para las personas con discapacidad? Otro asunto. Aquí, quienes van a ser contratados por horas, va a depender del estado de ánimo del empleador. Porque si a él le da la gana, se levanta al día siguiente y le dice, señor, muchas gracias, hasta aquí nomás. Porque como hoy día me levanté con el hígado atravesado y me levanté enojado, porque tú ayer digamos que no cumpliste una disposición que yo te di, ¿sabes qué? Hasta aquí, muchas gracias. Ese joven o esa persona adulta, al momento de ser notificada de su despido, se va solo con lo que ha trabajado, sus 3, sus 4 horas, porque no tiene derecho a pedir liquidación ni indemnización. Es decir, no puede hacer un reclamo en el Ministerio del Trabajo. Absolutamente cero. Ahora, digamos que esa pregunta se aprueba y al transcurrir del tiempo pasan 20 años. Si tú has trabajado durante 20 años con esta modalidad de contrato por horas en una empresa, en otra empresa, tú no tienes derecho a jubilación. Tú no tienes derecho a recibir ni un solo centavo. Esto es lo que este gobierno quiere implementar. Regresión de derechos. Lo que este gobierno debe de hacer es fundamentar la estabilidad laboral de los jóvenes porque se lo merecen. Y eso que en algunas empresas al momento ya se aplica otra modalidad, los profesionales, servicios profesionales a través de facturas. También dentro de la modalidad, pero está contemplada dentro del Código del Trabajo. Y esta también puede ser una solución a esta famosa imposición que quiere hacer este gobierno con la contratación por horas porque la quiere legalizar para todos los sectores, porque servicios profesionales va direccionado a las personas que tienen título de tercer nivel. Pero en cambio el trabajo por horas abarca a toda una comunidad que tenga la potestad de poder trabajar. Entonces, mira, nosotros hemos analizado una consulta inoficiosa, $62 millones. La vía Esmeraldas-Quinindé, destruida, porque esos 62 millones no la invierten en esa vía. $62 millones en una consulta inoficiosa, ¿por qué no aumentan el presupuesto de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres para que nuestros estudiantes puedan ingresar? 62 millones en una consulta inoficiosa, ¿por qué no construyen el campus universitario de Mútiles? 62 millones en una consulta inoficiosa, ¿por qué no aperturan el Hospital Delfina Torres del Norte? La provincia necesita que se le intervenga. ¿Por qué de esos 62 millones no aportan a la prefectura y a las alcaldías para que los alcaldes puedan hacer obras e igualarse en los sueldos de los obreros y los trabajadores?
Eso necesita Esmeralda y el Ecuador. Ahora dicen que eso supuestamente va a fomentar más fuentes de empleo. Mentira. Solo con el hecho de que hayan subido el 15% del IVA, eso deprime la economía del país y limita que las empresas contraten. Lo que deben de hacer es bajar las tasas de interés, ya no condonar más deuda a los grandes empresarios de este país como lo hizo Noboa al momento de ingresar. 2.700 millones de dólares condonó a sus amigos empresarios, incluidos sus empresas, más de 198 millones de dólares. Si este gobierno y los que pasaron se dedicaran a la recaudación fiscal, que el país está en el puesto número 11, con una recaudación del Producto Interno Bruto del 19%, están dejando de percibir más de 8.000 millones de dólares. Eso inyectado a los microempresarios, a los emprendedores y a las microempresas, que son las que generan las fuentes de empleo. Ahí tienes pues la solución laboral y más que nada sueldos dignos, porque aquí no es tratar de pagar miseria o tratar de actualizar lo que es la esclavitud moderna. Eso es lo que nosotros rechazamos, y por pensar diferente no significa que nosotros se nos cataloguen o se nos haga la ley de tacha. No, nosotros pensamos y orientamos a nuestro pueblo como realmente se lo debe orientar, y por eso esta pregunta debe de ser no, y un no rotundo. También hay criterios sobre el arbitraje internacional. ¿Cuál es su punto de vista como jurídico, como abogado en libre ejercicio? Sí, sabes que yo me puse a leer y me generó una incertidumbre del por qué impulsan esta pregunta del arbitraje internacional. Ha sabido ser que el señor Noboa tiene inscritas 11 empresas de su familia, de la corporación Noboa y Novis. Son 11 o 12 empresas. Y adivina dónde están inscritas la mayoría, o sea, todas, en el extranjero. No tiene ni una empresa inscrita en el país. Sí, generan impuestos en el país. Pero, si esta pregunta gana, lo que él va a hacer es no aplicar o que se aplique la ley nacional, la justicia ordinaria del país, del Ecuador, sino que ha de querer que se los lleven a arbitrajes o auros internacionales para poder resolver los conflictos afuera. Y te apuesto que uno de los primeros conflictos que él va a tratar de resolver es que se siente vulnerado en sus derechos por el cobro de los impuestos o las tasas tributarias. Eso es lo que él va a tratar de hacer. Y atrás de ello existen más de 17 empresas que van a demandar al Ecuador por más de 6.000 millones de dólares. Eso va a afectar al Estado ecuatoriano con su economía, porque todos estos auros arbitrales afuera tenga la seguridad que los vamos a perder. Esa pregunta debe ser señalada también con el casillero de no, porque todo esto de la normativa se debe resolver con las leyes ecuatorianas, porque ellos están bajo la reglamentación y las normativas ecuatorianas, y aquí se deben de resolver esos conflictos, no llevarlos afuera. Entonces, por eso debemos nosotros analizar y también reflexionar, porque si usted se percata, al presidente no le interesa ninguna de las otras preguntas. Las preguntas de la seguridad, usted ve que las citan, las nombran o las promocionan, no les interesa. Ellos, a quienes les interesa es que se apruebe estas dos preguntas porque es la que les importa. Porque el tema, por ejemplo, de los jueces constitucionales para que puedan resolver temas constitucionales, ni la citan. Sobre la extradición, ni la citan. Sobre las otras preguntas de seguridad, ni las citan, ni las toman en cuenta. A este gobierno lo que le interesa es, como ha venido demostrando, que está gobernando junto con las empresas de este país, con sus empresarios, y no a favor del pueblo, para que se haga la contratación por hora, para que existan los auros internacionales y ellos salir beneficiados, y siempre quien termina pagando los platos rotos es el pueblo ecuatoriano. Por ello, en la D y en la E tenemos que votar no. En el resto de las preguntas, hasta por sentido común, vamos a votar sí, pero por estas dos preguntas le vamos a dar un no rotundo.